Bienvenidos a Cómo Llegamos a Esto, un podcast de la Iglesia Mediante Concordia. Nos encontramos en un episodio más de este nuevo desafío, de este tiempo que queremos compartir juntos, así como lo vinimos haciendo, tocando temas del día a día, tocando temas que nos compete de alguna forma a todos y dejarnos conocer. Hoy en este episodio me acompaña el jefe. El pastor Rafa, así que vamos a estar compartiendo un tema muy especial, un tema que bien le llegó de cerca a él. Y saludan a pastor. Gracias. Hola gente, un privilegio para mí acá estar con mi estimado colega. Queremos compartir algo de los valles y de las felicidades en nuestra vida. Así es, vamos a estar hablando de lo que es el síndrome del trabajador quemado, sería en español, y más conocido como el burnout, ¿sí? Así vamos a abarcar este tema de cómo nosotros, como cristianos, como nosotros, como personas que confiamos completamente en Dios, no estamos exentos de poder atravesar estos valles que de alguna forma hacen parte de la vida de algunas personas. Y justamente por eso le tenemos al pastor Rafa que nos va a dejar saber, a compartir, abrir su corazón para contarnos un poquito también cómo vivió él esa experiencia en carne propia, ¿sí? Sí, el aprendizaje, el contenido que quiero compartir en este momento es práctico. Es como yo volví a pararme después de un burnout diagnosticado por una psiquiatra. Y viste, todo comenzó así. Yo comencé a trabajar aquí en el 2013 a tiempo completo, en aquel entonces más con los jóvenes, y me encantaba el trabajo, ¿sí? Predicar, aconsejar a los jóvenes, escucharles, organizar eventos. Y como que no necesitaba de vacaciones. Yo si hacía vacaciones era para complacer a mi esposa, a la familia, para estar con la familia. Pero lo que más, yo me acuerdo de estar en la playa y querer volver nomás, porque como que no me llenaba mucho el tiempo No libre. había un púlpito ahí. No me escucharon si traté de predicarles ahí. Entonces, acá sí por lo menos fingían escucharme, ¿sí? Entonces, más o menos a partir del séptimo año, en diciembre, enero, comencé a sentir una tristeza, una especie, depresión es muy fuerte, pero una tristeza, un peso, una carga. Y me di cuenta cuando terminaban las vacaciones y yo volvía a trabajar, como que eso desaparecía. Entonces, esa era mi solución y también en parte me educaron así, ¿sí? No te rendís así nomás. Entonces vos te parás igual, suena tu despertador y seguís funcionando, ya vas a superar eso, ¿sí? El tema es que cada año se iba aumentando un poquito La intensidad. la intensidad de lo vivido, exactamente, esa es la palabra. Hasta que en el año pasado, bueno, en realidad antepasado ya comenzó, creo que en noviembre más o menos, se fue todo el gozo en el trabajo. Yo seguía funcionando, pero ya le dije a mi esposa, ¿sabes qué, querido amor? Más o menos así, amamos mucho a esta iglesia, pero yo no sé si voy a poder seguir. Ujú. Sí, a mí me dijeron por periodos, me faltaba 1 o 2 años y le dije, si logro terminar este periodo, después ya no creo que pueda salir porque se me fue todo el gozo. Es puro peso, Ujú. ¿sí? Ya no disfruto más. Yo amo a la gente y todo, me gusta estar con ustedes, con los colegas, pero el trabajo como que había algunos temas y lo que antes me daba gusto, ahora ya se fue toda la alegría. Pero eso era entre mí y mi esposa nomás, yo seguí funcionando hasta que un domingo, en enero 2023, me tocaba predicar a la tarde en el culto y a la noche también, sí. Y nos llegó un mensaje. Les llegó un mensaje, exactamente, sí. Tuve un colapso emocional. En mi caso, que la gente quiere saber qué es colapso emocional. Yo
yo no soy de llorar mucho y no había nada en el ambiente que provocaba un dolor o una tristeza especial en ese momento, pero ya no pude contener. Yo le dije, simplemente no estoy en condiciones y como un bebé, sí, como un niño pequeño, lloré nomás. Ella nunca me vio así, yo nunca me experimenté así. Ujú. Los niños no sabían qué pasa con nuestro papá. Mi esposa se activó, alarmó a todo el mundo, a ustedes, sí, pueden ustedes reemplazar a Rafa porque él no está en condiciones, él no puede. Y sentí mucha vergüenza, tengo que admitir, sí, sentí mucha vergüenza tener que decirle a la gente, no puedo cumplir con lo que yo prometí cumplir, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes todos por una semana primero me reemplazaron, ustedes se dividieron el trabajo, me hicieron una consulta con la psiquiatra. Ella hacía el diagnóstico médico, dice así, cuadro depresivo y estrés laboral. Y así hablando con ella es un sinónimo de lo que sería burnout o agotamiento o cosas así. Y ahí comenzó el proceso, ¿sí? Pero eso fue, yo dudé de todo, de mi llamado. Ujú. Dios, ¿para qué más me quieres? Porque yo no sé hacer otra cosa. Muchas preocupaciones de qué vamos a vivir si yo dejo esto. Sí, yo lo que sé es imprimir facturas, si me das una impresión, sí, pero mucho más que eso no. Y todo eso se encimaba y yo antes no era así, no, el futuro nunca me preocupé, no, siempre con esperanza, con optimismo y eso fue el punto más bajo de todo. Y es notable, así como contaste también, Rafa, que al propio dolor de estar en esa situación se sumó la vergüenza, ¿sí? Y es como una doble carga que uno tiene que llevar. Es como que una carga innecesaria en medio de, que se suma a esa mochila, ¿sí? Como si fuera que no era suficiente el dolor mismo de llegar a ese punto. Se suma también la vergüenza, que es algo que en principio de esa situación normalmente es una de las primeras cosas que uno tiene que atender con la poca fuerza que tiene, ¿verdad? Totalmente, porque no nos gusta mostrarnos débiles. Ujú. Sí, y acá hay una cosa, nosotros creemos intuitivamente, si mostramos nuestra debilidad, si nos hacemos vulnerables, la gente nos va a despreciar. Sí. Pero eso es una mentira, eso no es cierto. La vulnerabilidad mejora, profundiza las relaciones con las amistades que ya tenés. ¿Sí? Las personas que siempre se muestran fuertes no van a tener la misma calidad relacional con las personas que los que también saben mostrarse vulnerables. Y la misma calidez con las personas. Sí, Totalmente. ese contacto. Porque la gente empatiza contigo, si es auténtico, obviamente, si no es un arma que vos necesitas para manipular a la gente, no, eso es otro tema, ¿sí? Pero en los momentos donde estás mal y con las personas que tuviste o tienes una relación sana, saludable, ahí la gente empatiza y se profundiza y te aprecian más después que antes, inclusive, ¿sí? ¿Cómo fue para vos, Rafa, el hecho de que un médico dicte un diagnóstico de salud mental sobre vos? Sí. Yo siempre me resistí a los medicamentos, Ujú. ¿sí? Nunca quise tomar. Yo no soy de esos que desprecian los psiquiátricos y los psiquiatras, porque yo conozco de la familia lo bueno que pueden ser, pero yo me fui recién cuando varias personas de confianza y de autoridad en mi vida me dijeron, yo creo que tenés que irte. Y también si no estás en condiciones de trabajar, también te ayuda que un profesional te haya dado el reposo, ¿sí? Bueno, entonces me fui a una psiquiatra recomendada, porque no todos son recomendados, Exactamente. pero algunos sí. Ujú. Y me fui a una y con mi esposa la primera vez y me hizo un montón de preguntas
Y después fue como que porque hoy en día, especialmente entre los jóvenes, se habla mucho de que estoy deprimido, tengo depresión, son autodiagnósticos. ¿Sí? O qué estrés, ¿sí, verdad? Sí, Estoy lleno de estrés, ¿sí? exactamente, no puedo más, ansioso, esto, aquello. Y yo creo que hay que cuidarle, no hay que hacer los autodiagnósticos, Ujú. ¿sí? Porque todos tenemos cierto estrés o desafíos emocionales también. Entonces, depresión es cuando a partir de un tiempo más prolongado y más intenso, ahí ellos tienen así, saben cómo diagnosticar. Y para no abusar de esa palabra, bueno, yo y también a mis colegas y a la iglesia, yo tenía que mostrar de alguna forma que esto va en serio. Y en ese sentido, el diagnóstico, porque esa fue tu pregunta, sí me dio cierta libertad. Ok. Pude decir, bueno, acá una profesional dijo, esto es así. Y bueno, y yo ahí tomé la decisión. Yo por mis propias decisiones llegué a esta situación y yo por mis propias decisiones y mi propia sabiduría no voy a poder salir de acá. Ujú. Yo voy a tener que permitir que otras personas me ayuden. Hagan contigo ese camino de retorno. ¿Sí? Y te Exactamente. muestren el camino de retorno. Como que esas personas sirvan de señales de tránsito para volver del lugar al que llegaste de alguna forma. Sí, Sí. mismo eso. Y eso incluye pisar el orgullo, todo el orgullo. Y eso creo que es lo que dice la palabra cuando Dios dice que Él resiste al soberbio, pero Él levanta al humilde. Porque hay personas que batallan con la salud mental, pero creen saber cómo ellas mismas van a salir de eso. Y no estás en condiciones de saber, ¿sí? Y a partir de ahí, y creo que esa fue una de las mejores decisiones que tomé en ese proceso, dejarme ayudar por una psiquiatra con ciertos medicamentos, de un mentor consejero, el que fue muchos años mi jefe, mi pastor, el pastor Werner, con mucha experiencia de vida y todo eso, incluso en esta temática, y un psicólogo, un terapeuta, ¿sí? Entonces, con esos tres, yo constantemente estaba trabajando y se complementaban el uno con el otro, sí. Porque de alguna forma, para trabajar dentro de esta situación, se trata de volver a recuperar o de ganar o descubrir recursos que uno en esa misma situación de por ahí los tiene, pero no los puede identificar. Sí. ¿Sí? Ahora, Rafa, ¿cómo hiciste para manejar diagnóstico con fe? Eso no atentó a tu fe, eso no puso en tela de juicio en tu fe, estoy creyendo más o estoy creyendo menos, no llevó tu fe a un plano de, de, de examinar tu propia fe también. ¿Sabes lo que para mí esto fue una experiencia de fe muy profunda? ¿Por qué? Porque justo lo que yo experimentaba lo encontré en la Biblia. Así, y grandes hombres de Dios, Elías, el gran profeta, David, el rey, sí, un hombre según el corazón de Dios, que cuando él escribe los salmos, por ejemplo, uno de los salmos que a mí me cautivó fue el Salmo 42, ¿sí? Donde él dice, ¿por qué, alma mía, por qué te abates tanto? ¿Sí? ¿Por qué te deprimes tanto? Él predicó a sí mismo, a su propia alma, y así otros hombres más. Por eso yo me sentí identificado con esos hombres, héroes de la fe que pasaron por eso. Y eso fue tal vez lo primero en mi proceso de sanación, de restauración. Saber que yo no soy el único. Hay muchos, tanto en la Biblia como después en la historia del cristianismo, grandes hombres como el predicador Charles Spurgeon y otros más que han luchado muchísimo con la depresión. Y creo que no solamente en el punto de la depresión o de un diagnóstico como el burnout, por ejemplo, es muy natural que todos, en cualquier situación, pensamos como seres humanos, yo soy el único que está lidiando con todo esto, ¿sí? Y yo creo que esa es una de las mentiras más sutiles de Satanás,
Mantenernos creyendo, digo bien, de que solamente yo, y si yo le cuento a alguien, me estoy vulnerando demasiado y creo que ahí viene como un rulo de mentiras del diablo, ¿verdad? Sí. Em, y qué bueno que se pueda salir de eso y como bien dijiste, que lo que más sufrió en este proceso de retorno de alguna forma fue el orgullo. Y para eso el orgullo tiene que sufrir, ¿sí? Sí, exactamente. Así mismo nomás es. Sí, no hay otra. Ujú. No hay otra. ¿Qué fue lo que te ayudó a salir de ahí? Si alguien dice, Rafa, ¿cuáles son las enseñanzas que podés, que trajiste en ese viaje de retorno a tu estabilidad emocional, a volver a pararte en el gozo del Señor? ¿Cuáles son los aprendizajes que trajiste de allá? Sí, ¿Qué podrías decir de eso? sí. Uno de los factores más fuertes fue tener gente que a mí me amó incondicionalmente. Ok. Sí. Yo primero me dieron un mes de reposo, después otro mes más y después otro mes más. En total 3 meses estuve completamente afuera. ¿Y qué viene a tu mente? Sí, yo estaba ahí percibiendo mi salario, pero no haciendo nada para cobrarlo. Sí, pero igual tenía el salario al final del mes. Y yo necesitaba el salario, nunca ofrecí no recibirlos, porque tenía que alimentar a mi familia de alguna forma. Sí, mi vida estaba organizado así. Y ahí que vino a mi mente. Eh, Tanta gente está haciendo tantas cosas por mí. Trajeron almuerzo durante 2, 3 semanas más o menos. Gente de la iglesia, puro amor, ¿sí? Y yo comencé a sentir, y bueno, ¿cómo le voy a pagar de vuelta todos esos favores a la gente que a mí me dieron? ¿Sí? Ustedes estaban trabajando más por mí, ¿sí? La segunda, la tercera, la cuarta milla, mis colegas acá. eh, y yo en casa tomando tereré, mirando fútbol, porque el psicólogo me preguntó, ¿hay algo que te gusta hacer? Sí, Champions League me gusta. Entonces andate a ver. Y bueno, hice mi trabajo, hice mi tarea, ¿sí? Con algunos amigos, yo vi partidos como creo que nunca antes, ¿sí? Porque eso sí me daba alguna sensación, sí. Lo que sí, mi punto es, comencé a sentirme mal por recibir tanto amor, Ujú. ¿sí? Hasta que hizo clic en algún momento y dije, bueno, acá es donde tengo que aprender a vivir de la gracia de Dios, ¿sí? ¿Qué es gracia? Gracia es favor inmerecido, ¿sí? Entonces, cuando yo volví, ahora saltando unos meses, cuando volví, dije a la iglesia, muchos de ustedes hicieron mucho por mí. ¿Y saben qué? Les agradezco y no les voy a poder devolver lo que ustedes han hecho por mí. Eso me sacó una carga inmensa. Eso era, y a partir de ahí, porque yo no sé, yo creo que mucha gente tiene eso. Yo no quiero recibir algo gratis sin devolver, ¿sí? Entonces, pero si no puedo, si no aprendo eso, no puedo ser salvo. Porque la salvación es por gracia y no por mis obras, ¿sí? Es el centro del Evangelio, ¿sí? A partir de ahí, yo recibo muchas cosas sin sentir que tengo que devolverle a la gente y a él le digo a Dios, yo acepto tu gracia. Y le dije a la iglesia, no les voy a devolver lo que ustedes hicieron por mí, pero en el momento cuando tenga yo la posibilidad de extender gracia a una persona que lo necesite, lo voy a hacer. Es como pay it forward, es como pagar en adelantado. Yo te doy a vos, perdón, yo te doy a vos y vos le das a otra persona y esa persona a otra persona una cadena. Un encadenado, sí. Exactamente. Ujú. Sí. Eso, vivir de la gracia de Dios para mí obtuvo un significado mucho más profundo. Ujú. Sí. Y ahora, Rafa, en, ¿cuál es otro punto importante que vos podrías decir? Esto también fue un aprendizaje, esto también es algo relevante, esto también es algo que vale la pena compartir porque a mí me ayudó, ¿sí? Sí.
Hay un tema de depósitos y retiros. ¿Qué significa eso? Depósitos y retiros. Hay todo ser humano tiene trabajos o actividades donde se recarga y tiene trabajos que desgastan. Y así también hay gente con la cual nosotros recargamos y hay gente con la cual desgastamos, que retiran, ¿sí? Hay gente que depositan en mí, pueden ser amistades, mi cónyuge, personas con las cuales paso tiempo y salgo más fortalecido. Y hay personas con las cuales paso tiempo y salgo muy cansado, ¿sí? Entonces, eso se llama depósito. Hay gente que deposita o actividades que depositan y hay gente o actividades que retiran energía de mí. Entonces, yo haciendo el análisis, me di cuenta que eso estaba totalmente desbalanceado en mi vida. Ok. ¿Sí? Muchos retiros, muchas actividades que me desgastaron con relacionalmente pocas actividades que a mí me cargaron, que me dieron fuerza. Entonces, tuve que aprender a equilibrar otra vez de nuevo y hacer de vuelta el análisis y dejar y preguntarme, por ejemplo, en la lista de actividades, ¿qué de mi trabajo me desgasta? Y quitar algunas cosas, porque a veces hay otra gente que no le desgasta, ¿sí? Que a mí, sí, por mi perfil, por mi experiencia, por mi personalidad, y así hacer algunos reajustes para que eso esté en equilibrio. No es malo el retiro, ¿sí? Nosotros estamos acá en nuestra función para que la gente retire de nosotros. Y de hecho que es saludable. Sí, Porque si vamos al principio también de esto, ¿verdad? Que estás hablando de carga o descarga o de retiro. Si nosotros nos ponemos a pensar, absolutamente todo en la naturaleza funciona así. Nosotros mismos, ¿sí? Nosotros cargamos oxígeno, descargamos dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, todo lo que vive hace un proceso de carga y descarga, ¿sí? Dios creó de tal manera que todo lo que vive hace un proceso de carga y descarga. Nuestras mismas emociones, ¿sí? Nuestras mismas emociones van cargando, cargando, cargando y necesitan un proceso de descarga. sí. Cuando nuestras propias emociones no reciben esa puerta de salida para que haya una descarga, entonces donde nos encontramos diciendo o nos encontramos en el acto de decir, reventé mal, ¿sí? Entonces, es lo mismo que está diciendo, llevando al plano de la misma acción eso, ¿sí? Identificando en las relaciones, en las responsabilidades, en las actividades laborales también hay un proceso natural de carga y de descarga, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Qué interesante esa comparación, sí. Y otro tema de equilibrio que está relacionado con eso es que yo cansé mucho mi mente y poco mi cuerpo, Ujú. ¿sí? ¿Y a qué lleva eso? Te acuestas a la noche porque estás cansado mentalmente y siguen los pensamientos acá, ¿sí? Todo lo que faltaría hacer en la iglesia, todo lo que tenés que mejorar o las expectativas de la gente y el trabajo y lo que mañana tenés que hacer. Y el cuerpo no quiere, no puede descansar o no puede porque no está cansado realmente. Y naturalmente esos pensamientos más recurrentes no son positivos. Así es, así es. No son esos pensamientos de que qué bueno que en medio de esta situación la gente nos está manifestando tanto amor. O qué bueno que el tiempo que yo estuve hice un tan buen trabajo. O qué bueno que yo armé un buen equipo para que en este momento todo esté funcionando también sin mí. ¿Verdad? Esos pensamientos casi uno no puede tenerlos en ese momento, ¿sí? Así es, así es. Entonces, Son tendencialmente sí. negativos, negativos. Y el sueño, el dormir bien, es básico para la salud integral, también para la emocional y mental. Entonces, muchísima actividad física. Mi psicólogo me dijo 2, 3 veces a la semana equivale a un antidepresivo, más o menos así. Y yo me acuerdo en aquel entonces, le dije a algunos compañeros, a algunos colegas, yo a lo único que tengo ganas
hacer ahora es Cortar pasto. cortar pasto 24/7. ¿Sí? Quiero ir a kilómetro 81 del hospital y cortar todo un año, cortar pasto nomás. O si no, voy a cortar cabezas, más o menos así. No tan grave, ¿sí? Y ahí, desde del seminario teológico del CENTA, donde tú y yo estudiamos, me ofrecieron, acá, cuando quieras, hay mucho pasto, podés venir. Y me fui, ¿sí? Me fui bien temprano y me dieron un cortacésped y trabajé toda una mañana. Y, ¿viste? Cuando cortas pasto, huele bien. Estás conectado con la tierra. Energía negativa se va. No sé si eso es científicamente comprobado, pero yo lo percibí así. Y se nota, por fin se nota la diferencia de trabajo que haces, que a veces cuando estás con gente Sí. no se nota tanto, ¿sí? Así es. Y yo, de 7 a 12 más o menos, toda una mañana trabajando físicamente, volví a casa y dormí como un niño, ¿sí? Entonces, hacer deporte, actividad física, trabajar físicamente, yo creo que hay que ser intencional en eso cuando tenés un trabajo que es más con gente, más de oficina o más en el auto. O más mental. Más Sí. mental, Sí. exactamente. Que no demanda tanto un esfuerzo físico como tal, digamos. Exactamente, porque ahí podés desconectar mucho más fácil a la hora de acostarte y dormir mucho mejor, porque famosos los niños nos interrumpen de noche, sí, a alguno le falta algo y te despiertas y vuelves a la cama y ya no puedes dormir de vuelta, sí, porque se reactivaron los pensamientos. Entonces, eso sí, eso ha sido muy importante para mí. Ok, y Rafa, ¿cómo manejaste después de eso el tema del estrés? ¿Sí? Porque, o cómo, ¿a qué me refiero con esto? Si bien es un camino de retorno, como ya mencionamos varias veces, ¿qué era aquello que a vos te daba la señal o te daba la prueba de que vos estabas todavía en ese proceso? Porque aunque uno ya está en un proceso de retorno, imagino que no es fácil lidiar con el estrés, lidiar con las emociones, lidiar con la presión, ¿verdad? Hay una presión también del entorno. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas logrando de alguna forma gestionar el nivel de estrés en ese tiempo? Sí. Mi psicólogo en una de las sesiones me dijo, Rafa, tenés que aprender a decepcionar a la gente sin sentirte mal. Porque en este trabajo pastoral y pasa en otros trabajos también, estás constantemente expuesto a las expectativas de la gente y eso genera estrés, ¿sí? Constantemente y cada uno tiene su ideal de iglesia y espera que vos como pastor lleves a cabo sus deseos de la iglesia ideal. Entonces yo creo que en una mañana en un devocional de repente comencé a notar varias ocasiones en las cuales el Señor Jesús llegó a sus límites y tuvo que decepcionar a la gente. Por ejemplo, uno de esos pasajes está en San Marcos, capítulo 1, donde Jesús un día lleno de trabajo había predicado, había sanado a la gente, se fue a dormir y la próxima mañana él se levanta bien a la madrugada y se va a un lugar solitario, ¿sí? Y la gente del día anterior le busca, ¿sí? Tenía muchas expectativas, tiene que seguir sanando, tiene que seguir predicando. Y Pedro y los discípulos le buscan a Jesús y cuando por fin le encuentran, Pedro le dice, pero Jesús, ¿qué estás haciendo acá? Toda la gente te está buscando. Y ahí Jesús le dice, yo no voy a volver a esa gente, yo necesito ir a otro lugar para estar ahí. Jesús decepcionó a todo ese grupo de gente. Y no es la única vez, ¿sí? Él se guiaba por la agenda de su padre arriba y no por las expectativas de la gente. Y yo tengo la tendencia de ser people pleaser, de querer complacer a la gente. Y eso te mata, eso te mata. Entonces, estoy todavía en el proceso de aprender
a decepcionar a la gente, de no poder cumplir todas las expectativas y aguantar que gente no esté pensando siempre bien de mí. Porque incluso eso dice la Biblia, creo que en Lucas 6:26 Jesús dice, si todos hablan siempre bien de ustedes, algo no está bien. ¿Sí? Así parafraseando un poquito el versículo, ¿sí? Algo no está bien. Entonces, si yo soy sal y luz, si yo soy obediente en algún momento, tarde o temprano va a haber gente que se va a molestar con lo que yo hago, con lo que yo digo. Y está bien, bienvenidos a la vida, ¿sí? Y así yo tuve que experimentar el estrés y también, respondiendo a tu pregunta, el reconocer mis límites y respetarlos. Y incluso ahí Jesús es un excelente modelo en Mateo 9:35. Mira, Rafa, quiero interrumpirte Sí. un segundo ahí. Porque es demasiado interesante esa idea, ¿verdad? Y hasta suena cliché muchas veces decir hay que reconocer los límites y respetarlos, ¿sí? Pero a veces somos tan cabezaduras todos que hasta que no llegamos a un límite y sentir que ya no damos más, entonces empezamos a identificar nuestros límites. ¿Cómo lograste vos identificar tus límites? Decir, ok, este es mi límite, hasta acá puedo, ¿sí? Sí. ¿Cómo identificaste tus límites en esa situación? Cuando comienza a sufrir mi salud, yo sé completamente que he pasado mi salud por el trabajo, ¿sí? Cuando ya no puedo dormir bien y solamente pienso en todas esas cosas, yo sé que he pasado los límites, ¿sí? Cuando, por ejemplo, comienza a sufrir mi matrimonio porque no le di la debida atención, entonces he pasado los límites. Y así hay algunas banderas, o cuando pierdo por un tiempo un poquito más prolongado el gozo en el trabajo, porque yo soy de los que creemos que Dios quiere que tengamos, que disfrutemos nuestro trabajo. Así hablando en general, todos tenemos a veces un día oscuro y no pasa nada, está bien, va a pasar también. Pero cuando por una semana, por 2 semanas, por 3 semanas se te va el gozo, algún límite no respetaste, ¿sí? Porque nuestro cerebro incluso, yo leí un libro de gente, neurólogos, que estudian el cerebro, que dicen que el cerebro, el combustible del cerebro es el gozo, ¿sí? Y cuando pierdes el gozo por un momento, por un tiempo más prolongado, es una señal nomás, como esa luz en el tablero, de que algo no está bien en el motor y que hay que revisar algo, ¿sí? Que hay que revisar algo. Y entonces el celular es un tema muy sensible porque en el celular se mezcla el trabajo con el tiempo libre, con el ocio, digo. con el ocio, ¿sí? Y esos límites que antes no eran muy claros, línea baja en la oficina y eso, hoy en día son muy borrosas, sí. Entonces yo, hoy en día, tengo un día por semana, 24 horas, con algunas excepciones muy raras. Pero en general es la regla que yo tengo. Un bloque de 24 horas, que es lunes en mi caso, donde mi celular está apagado o modo avión. Así que, gente, si el pastor no responde los lunes, es parte de su proceso, ¿sí? Exactamente. ¿Y qué pasa? Nos volvimos tan adictos cuando yo comencé con esa práctica. ¿Cuáles son las preguntas que vienen? Pero, ¿qué si ahora pasa algo grave? ¿Sí? Pero, ¿saben qué? Durante 6.000 años la gente pudo sin esto. ¿Cómo yo no voy a poder sin esto? Y eso, entonces, por eso yo creo que con el tiempo eso va a llegar a ser mucho más tendencia, porque es relativamente nuevo todo el tema de las redes sociales y todo eso. Y ya estamos comenzando a darnos cuenta de lo destructivo que puede ser, porque hace 100 años, imagínate, el opio y la cocaína y eso fueron legales. La gente tenía libre uso, ¿sí? Después, cuando se dieron cuenta de las consecuencias, se comenzó a controlar mucho más y a deslegalizar. Y lo mismo
de alguna forma yo creo que va a pasar con las redes sociales. Hoy en día ya sabemos algo, pero no mucho todavía. No tenemos todavía esa gente que creció de bebé con eso hasta adulto y no sabemos todavía en toda su magnitud las ¿Cuáles consecuencias. son las repercusiones que va a tener? Sí. Exactamente, exactamente. Y creo también que eso es un punto muy importante, Rafa, lo que acabas de mencionar, esa ansiedad que uno siente por mirar el celular. Yo creo que la fuerza de la ansiedad que uno siente al no tener un celular por 24 horas, por ejemplo, es proporcional al nivel de actividad de dependencia que tiene uno a eso, ¿sí? Tanto así como deseo es mi nivel de dependencia a eso, ¿verdad? Entonces es demasiado importante poder hacer una pausa para poder medirnos también. Porque si bien hoy día todos los celulares nos muestran cuántas horas de consumo tenemos, que ni bien ni quiero mirar tampoco ahora, ¿verdad? Cuántas horas de consumo al día de pantalla tenemos y nos crea un pequeño sentimiento de culpa de poder decir, ok, en realidad es mucho, pero ahí viene justamente lo que vos decís. ¿Cómo hago la desconexión del teléfono en este día si dependo laboralmente de él? Si nosotros, por ejemplo, estamos con el teléfono muchas veces comunicando cosas, recibiendo esto, enviando aquello, mucho se hace por eso, por vía de mensajería, digamos, ¿sí? Ahora, por eso es importante para poder medir mi nivel de dependencia, es hacer un corte semanal o en algún momento, ¿verdad? Sí, Tan fuerte como es el deseo, es mi nivel de ansiedad por ello. así mismo es. Y ¿sabe qué? Yo tuve que disciplinarme para descansar. Ujú. Yo sé que suena raro, pero disciplinarme para descansar. Por ejemplo, si uno comienza a ayunar un día a la semana del celular, constantemente a esos impulsos de querer revisar, y si algo pasó, algo importante en la iglesia y no me pueden llamar y cosas así, entonces, el cerebro está programado de esa forma, que espera constantemente esa dosis de dopamina, creo que es, ¿sí? Que me da una sensación de bienestar por un pequeño periodo, ¿sí? Hasta donde necesito traer ya nuevas notificaciones. Entonces, aprender a descansar, aprender a recostarme en una silla, a tomarte bebé con Jesús, a pasar tiempo con Él, a identificar las inquietudes en mi interior. ¿Por qué te abates, alma mía? Sí, Salmos 42:5. Nombrar las emociones que están dentro mías. A mí me ayuda mucho a anotar oraciones. A veces cuando mi mente vuela o por todo lado y no me puedo concentrar muy bien en Dios y en la oración, yo tomo un cuaderno o incluso mi computadora, pero sin internet, mi laptop y escribo y nombro lo que siento y entrego mis cargas, ¿sí? Es una decisión, es una vez plasmar en papel lo que está en mi interior, es como tiene un efecto terapéutico también, Totalmente. ¿sí? Y ahí donde cuando aprendo a pasar tiempo con Dios sin la presión de tener que rendir. Ujú. No tengo que rendir delante de Dios. Puedo ser como esa María que estaba sentada a los pies de Jesús sin la presión de rendir y Marta estaba así a full trabajando y Jesús dice cuál es más importante. Y bueno, pasar tiempo con Él tiene efecto por la eternidad, ¿sí? Entonces, claro que sí, el trabajo tiene su lugar, pero en mi caso, menos Marta, más María, ¿sí? Menos Marta, más. Y qué importante también, Rafa, en mencionar que nosotros muchas veces, y no muchas veces, y porque sí, porque es natural, ¿verdad? Estamos muy enfocados que en todo lo que nosotros hacemos en cuestión, en una connotación negativa más que positiva, afecta a nuestro espíritu. Por eso hablamos siempre, ¿verdad? De cuidar lo que vemos, cuidar lo que hacemos, cuidar lo que decimos, cuidar lo que consumimos por todos lados, por el oído, por el ojo, por cuidar todo lo que consumimos porque hace una repercusión emocional y también espiritual, ¿sí? Hablando en una connotación negativa de cómo se puede afectar negativamente el espíritu. Ahora,
aquello que nosotros hacemos para bien a nuestro cuerpo, por ejemplo, el descanso, como vos estás hablando, el descanso también tiene una repercusión positiva aún en mi espíritu, ¿sí? Totalmente. Porque todo lo que yo, porque soy uno, soy alma, soy cuerpo, soy espíritu, entonces lo que yo hago con mi cuerpo afecta para mal o para bien a mi espíritu, a todo mi ser, ¿sí? Y asimismo también Sí. descansar también afecta de manera positiva al espíritu inclusive, ¿sí? Sí. Pero muchas veces no vemos así porque estamos metidos en esa mentira de tener que rendir y como que descansar, porque Dios mismo descansó, ¿sí? Sí mismo. No porque Dios se haya cansado, sino que Dios sabía que su creación necesitaba ese descanso Así es. y enseñar desde el principio la importancia de descansar, ¿sí? Exactamente. Pero Me, esa parte de la historia muchas veces no miramos, ¿sí? me recuerda, eso es lo que acabas de decir, me recuerda una frase que dijo un pastor: a veces dormir es lo más espiritual que puedes hacer. Tal cual. Si estás cansado, tu tiempo devocional no va a tener la misma calidad que cuando estás descansado. Y Dios nunca pide más de mí de la capacidad que Él me ha dado, ¿sí? Entonces, cuando logro sincronizar esos dos, lo que Dios pide de mí y la capacidad que me ha dado, ahí sí estoy en un perfecto equilibrio de alguna forma y voy a rendir al máximo también, ¿sí? Y la gente se da cuenta cuando estamos pero no estamos, Claro, tal cual. cuando escuchamos pero no escuchamos, ¿sí? Y entonces ya, y eso de multitasking en realidad no existe. Hay estudios muy interesantes. Ni las mujeres, lo siento. Siempre se dijo que las mujeres sí pueden. En realidad no pueden. Sí pueden cambiar mucho más rápido que los hombres, eso sí. Pero el multitasking solamente no. Hay que estar en el lugar donde estás completamente y no caer en eso de atención parcial continua, Ujú. ¿sí? De tratar de responder muchos mensajes mientras estás en una reunión o cuando estás en consejería o hablando con alguien y escuchando. Esa persona necesita saber que estás completamente ahí nomás y no en otra cosa. Y por eso hay que saber limitarse. Y lo que ayuda mucho es eh, en algunos momentos del día responder todos tus mensajes. No durante todo el día, siempre de inmediato, ¿sí? Entonces, sí, y lo interesante es que la gente se acostumbra con el tiempo. Ese no, probablemente no me va a atender la llamada porque él dice que las personas que están con él ahora son más importantes que las llamadas. Pero es tan lógico eso que estás hablando, pero perdemos de vista tan fácil, porque inclusive cuando vos mensajeas a alguien que conoces, envías un WhatsApp a alguien que conoces, esa persona te responde, tu cerebro inclusive lee en el tono de voz de la persona y podés identificar por el punto o por la coma en qué tono la persona te está hablando. Eso no es así. Claramente nosotros podemos inclusive leer en el tono de voz de la persona cuando conocemos a la persona. Entonces, cuando alguien no responde, evidentemente también sabemos por qué no está respondiendo. No vamos a fingir que sabemos absolutamente, pero podemos conocer tanto a la persona que, si no responde ahora es por algo nomás, ¿verdad? Y podemos tener esa tranquilidad y no caer en esa ansiedad de lo instantáneo como hoy día estamos viviendo, ¿sí? Sí, sí. Y sabes que una cosa que quiero mencionar todavía, lo que yo acumulé mucha frustración con cosas que en la iglesia pasan que no llegan a mi ideal o que no están de acuerdo a mis deseos para la iglesia. Y ahí ver el ejemplo de Jesús, que el mismo Jesús muchas veces llegó a un límite acá en su ministerio terrenal, donde él deseaba más cosas, pero tuvo que renunciar a sus deseos porque estaba sometido a ciertos límites en su condición de humano. Por ejemplo, Mateo 9:35, él ve la multitud y se pone triste porque son como ovejas sin pastor.
Y él no pudo ser el pastor de todas esas ovejas. O después en Mateo 23, al final del capítulo, él dice, oh Jerusalén, como yo hubiera querido, como una, ¿cómo es? Gallina, Ujú. reunirles todos bajo mis alas. Y ustedes no quisieron, ¿sí? Entonces, al mismo Jesús le pasó que él no llegó a sus propios ideales en el ministerio y tuvo que aprender a aceptarlo. Y así creo yo, nosotros tenemos que aprender a convivir con cosas imperfectas. Y eso tiene mucho que ver, Rafa, no con el hecho de que no con el hecho de que uno no dé la talla o como que Así uno es. no sea bueno. Es que tiene que ver con que estamos involucrados de alguna forma directamente con la voluntad de la otra parte. Así Y si la otra parte no desea, no hay mucho que yo pueda hacer para trabajar la voluntad de esa persona, ¿sí? Entonces, no significa que cuando yo digo que yo no les puedo dar todo lo que ustedes quieran sin que yo sea un inútil. No, No. en absoluto. Significa, yo entiendo que estoy trabajando en base como materia prima teniendo la voluntad de ustedes y la voluntad de cada uno depende del nivel de decisión que tenga sobre el asunto, ¿sí? Así mismo es. Entonces reconocer eso también trae mucha tranquilidad, mucha paz, ¿sí? Así mismo es. ¿Sabe cuál fue la primera pregunta que la psiquiatra me hizo? Ujú. Fue, ¿vos sos perfeccionista? Me pregunté. Preguntó ella. Y con mi esposa nos estábamos mirando así. No, no soy. Dije ahí, pero después me di cuenta que yo tengo nomás otra especie de perfeccionismo. No es ese perfeccionismo típico que tengo que escribir acá todas las palabras para no decir nada malo o nada equivocado en el podcast. Pero sí ese perfeccionismo cuando cosas en la iglesia no van como yo quisiera que sean. Yo casi me trago a mí mismo, ¿sí? Y ahí aprender, y sí, siempre hablamos acá en el equipo de liderazgo que nosotros apuntamos a una cultura de excelencia con todo lo que hacemos, ¿sí? Y no queremos dar lugar a la Mediocridad. mediocridad siendo fallutos en lo que hacemos. Pero sí, siempre van a haber cosas que no van a llegar a nuestro ideal, a nuestros deseos. Y ahí tengo que aprender a convivir con esas cosas sin escandalizar para mi propia salud, para mi propia salud. Rafa, si podemos ir haciendo un redondeo de esto, una conclusión, y te quiero llevar a un lugar incómodo de alguna forma, si tendrías un minuto de decirle a una persona, mira, em, yo sé, entendiendo que cada situación es diferente y que cada uno camina de manera muy particular en esta situación, y que a algunos les ayuda en este camino de retorno justamente lo que a otro puede no ayudarle, Sí. de tan particular que pueda ser la situación. Y podrías decirle a una persona así de paso, no dejes de mirar esto. ¿Qué sería un consejo para una persona? Sí. Salmo 23 dice, cuando pasamos por el valle de sombra y muerte. Sombra, cuando hay sombra, sí, cuando hay mucha tristeza, hay tres verdades. Uno, la sombra no te puede hacer nada. Si no es agresiva, no te puede morder, no te puede pegar ni nada. Dos, la sombra siempre es más grande que el objeto del cual viene la sombra. Y tres, en cada lugar donde hay sombra debe haber una luz. ¿Sí? No puede haber sombra sin luz. No puede haber sombra sin luz. Entonces va a haber, y eso a mí me dijeron, esto va a acabar, va a haber mejores tiempos. No tires la esperanza. Tenemos un Dios de esperanza. Humillate, tira nomás tu receta, porque tus recetas te llevaron a donde estás. Hoy sí estás mal, ¿sí? Y déjate ayudar por otros. ¿Sí? La humildad es la clave. Déjate amar, vivir en la gracia y esperar mejores días, porque van a venir, van a venir. Yo creo que, y quiero hacer mención de esto también, y creo que a lo largo de este podcast se pudo ver también que
En algo que para mí también fue un recurso muy grande en tu restauración fue no haber perdido el humor, ¿sí? Qué bueno es que en medio de esta situación se pudo usar el humor como una herramienta de gestión en muchas cosas De también. lo que me avergonzó, que fue la medicación, yo hice más chistes que cualquier otra, ¿sí? 3 antidepresivos, clonazepam, escitalopram y choripam, ¿sí? Eso ayuda. Así que gente, de esta forma queremos ir cerrando. Gracias Rafa por abrir tu corazón una vez más y dejarle saber a la gente, así como dijimos en algún momento, esta no es una receta, esto es un corazón abierto para que puedas recibir lo que te sirve y tomar los principios de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tu principio, de acuerdo a la manera en que estás viviendo esto. Ahora sí, la verdad en esto es que por sobre todo esto hay esperanza. Y Jesucristo es el mayor recurso que uno puede tener en la vida para restaurar los problemas del alma, los problemas del corazón. Gracias, Rafa. Gracias. Y les esperamos en el próximo episodio, ¿sí? No olviden seguirnos, activar la campanita y nos vemos la próxima. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita. Si quieres ver el siguiente video, haz clic en el centro de la pantalla.